Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Angie Cristina Hoyos Echeverri y hoy les voy a estar hablando de comunicación interventricular. Este tema lo vamos a enmarcar pues desde la vista embriológica, pero también hay que tomarlo muy en cuenta desde el punto de vista que es una cardiopatía del desarrollo embriológico, es decir, una cardiopatía congénita. Y como vamos a ver a continuación, toma muchísima importancia porque es una de las principales. Bueno, entonces, hace que podamos ver los conocimientos previos que necesitamos saber para poder entenderlo. Lo primero que vamos a hablar es la vasculogénesis y el angiogénesis. Bueno, la vasculogénesis la podemos definir como la formación de vasos sanguíneos en un principio, es decir, cómo se van a formar nuestros vasos. Y nuestra angiogénesis es como a partir de esos vasos se van a constituir ramificaciones, que como conocemos las ramificaciones es lo que nos va a permitir tener un sistema circulatorio que es a partir de lo cual pues nosotros vivimos ya cuando crecemos y pues desde que nacemos. Entonces aquí podemos ver cómo se inicia vasculogénesis, formación de primeros vasos y después cómo se ramifican y formamos angiogénesis. Bueno, la filogenia es el estudio del desarrollo humano a través de la historia y de cómo hemos ido dejando primordios pues de nuestro desarrollo que se pueden evidenciar en otras especies. Entonces lo primero que debemos saber es que el día 17 más o menos en la pared del saco vitelino es donde se comienzan a formar pues nuestras células rojas y nuestra sangre. Entonces eso se hace a partir de un gran grupo celular que van a ser pues nuestros hemangioblastos y ellos van a darnos como dos grupitos de células. Las células madre mesodérmicas que nos van a formar las paredes de los vasos sanguíneos y otro tipo de hemangioblastos más avanzados que nos van a formar como tal la sangre. Ya dijimos que vamos a formar pues a partir de la angiogénesis una serie de vasos que nos va a dar un mini circuito pues embrionario, casi fetal, que va a ser un sistema circulatorio inicial que también se puede evidenciar, por ejemplo, en los peces, que ellos no terminan de desarrollarlo tanto, entonces también tienen algo así como un sistema circulatorio primitivo. Luego podemos ver aquí generalidades de la formación del corazón. Es importante saber que primero se va a formar un campo cardiogénico primario, que es donde se va a ubicar el corazón, que principalmente contribuye pues la migración de células de, de células. Luego se va a dar el establecimiento y el posicionamiento del tubo cardíaco, eh, que va a ser justo en ese campo cardiogénico primario. Va a ser un tubo inicial, pero hay que recordar que la formación del corazón pues van a ser dos tubos. Después el desarrollo del sistema cardiovascular embrionario, ya lo dijimos que es a partir de los vasos iniciales, todos van a ir migrando y se van a convertir en nuevos vasos que muchos de ellos pues van a involucionar y se van a convertir en partes de nuestro cuerpo como ligamentos y otros sí van a seguir y van a dar más parte y antes van a formar lo que son pues nuestro sistema circulatorio. De aquí el origen del asa y el primordio de las ondas cardíacas, que es cuando se forma pues el tubo que todos conocemos como del periodo fetal, en el que tenemos una zona atrial común, unos grandes ventrículos, tenemos un gran espacio que llamamos bulbo, tracto de salida, que va a incluir pues varias partes y simplemente él va a dar una serie de giros que son los giros cardíacos, que es los que nos van a constituir nuestro corazón. Y por último, este desarrollo, que es de lo que vamos a enfatizar, que es el tabicamiento del corazón. Tabicamiento del corazón, pues tenemos que saber que se da por partes. Lo primero que vamos a dar es que se va a dar la tabicación del canal atrioventricular. Esta tabicación del canal atrioventricular, como ya lo habíamos dicho, cuando se da la formación del asa, tenemos un atrio común. Entonces ese atrio común se nos va a tabicar pues a partir de las almohadillas endocárdicas y ya se nos tabica esa parte. También tenemos que desarrollar
las válvulas atrioventriculares. Las válvulas se dan porque hay una muerte programada de la pared de los ventrículos en algunas zonas, y esta muerte programada de alguna pared de los ventrículos lo que nos va a permitir formar son unas válvulas, una parte que va a quedar pegada a los ventrículos, que precisamente son esos músculos papilares, pero también vamos a tener otras zonas como las cuerdas tendinosas y otras zonas fibrosadas que son, por ejemplo, pues ya directamente incluyen lo que son parte de valvas. Luego vamos a tener un tabicamiento de la zona atrial, pues que obviamente la zona atrial se tiene que tabicar, pero la más importante para nosotros es el tabicamiento de la zona ventricular o el tabique interventricular. Entonces, nuestro tabique interventricular, que es el tabique que va a separar los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pues se va a dar gracias a dos zonas, una zona muscular y una zona membranosa. Nuestra zona muscular pues se va a tabicar precisamente porque esos van a haber crecimientos laterales que me van a formar un septo. Por ese septo que me forman es un septo oblicuo, es decir, que no es un septo que es completo. Y hacia esa zona muscular, en una pequeña parte, en una pequeña porción, nos queda un espacio que va a ser precisamente ese agujero interventricular, porque todavía no está tapado. Y ahí es donde nos va a intervenir la zona membranosa, que la zona membranosa es lo que nos va a terminar pues de cerrar. Miren aquí el agujero, y esta zona se va a terminar de cerrar precisamente con esa zona pues membranosa. Esa zona membranosa nos termina de cerrar todo nuestro tabique y se va a formar a partir de tres componentes esenciales. Hay que tener en cuenta que estos tres componentes es lo que hacen que el CIV, o sea, la comunicación interventricular, sea una enfermedad tan común, una cardiopatía tan común, porque necesita el aporte de tres mecanismos diferentes para poder estar como el tabique completo. Entonces necesitaríamos que migren células de la cresta neural, pues que han estado migrando desde el principio del desarrollo, pero quieren migrar a muchísimos lados más. También el tabicamiento del cono del tracto de salida, pues nos contribuye en una pequeña parte ese tabicamiento del cono, además que todo hacia la parte posterior de este tabique membranoso. Y la proliferación de células de los cojines endocárdicos, pues que ya dijimos que ayudaban a formar gran parte de los tabiques. Entonces ya como tal vamos a hablar de los que nos compete hoy, que es la comunicación interventricular. La comunicación interventricular pues ya sabemos que es el más común de las cardiopatías congénitas. Y también normalmente la comunicación interventricular no puede ser descubierta durante el embarazo debido a que los síntomas son muy infrecuentes y normalmente tampoco hay síntomas patognomónicos, es decir, propios de la enfermedad. Ahorita, como vamos a ver, la comunicación interventricular tiene más que todo síntomas de insuficiencia, entonces es muy probable que se confunda. Bueno, hacia aquí vemos unas imágenes muy bellas que nos muestran pues distintos tipos de comunicación interventricular, que ahorita las vamos a ver, pero hacia aquí a grandes rasgos, hacia aquí tenemos la membranosa, hacia aquí tenemos de entrada, hacia aquí tenemos como tal una que es postpulmonar, o sea subpulmonar, y hacia aquí ya tendríamos una muscular, que ya las vamos a hablar. Entonces aquí podemos ver la clasificación. Bueno, entonces aquí está la membranosa o la perimembranosa, pues ya sabemos que es la más común de todas, porque como mencionamos, esa zona membranosa del tabique interventricular necesita del aporte de tres componentes que fácilmente pueden sufrir variación. Entonces es la más común y va a estar debajo de la válvula septal de la válvula tricúspide, que recordemos que es la válvula derecha del corazón. Bueno, en la muscular, pues del corazón de un adulto, pero recordemos que en un niño va a estar al lado, pues la formación inicial está al lado contrario. La segunda pues que podemos encontrar es la muscular, que puede ser aislado múltiple. Esta múltiple es porque casi siempre suele venir acompañado de una coartación o de alguna otra cardiopatía congénita.
y puede ocurrir pues en cualquier parte del tabique muscular, que ya dijimos que es el tabique pues más grande de todos, y lo más común es que sean justo en la parte apical antes de llegar al agujero interventricular. Sí, al agujero interventricular que luego va a ser sellado pues. La de entrada es la que está, ya dijimos que es una porción, cuando hablamos de que había una porción membranosa al que contribuía al tracto de salida, va a interferir directamente en esta comunicación interventricular de entrada porque nos va a formar la zona posterior e inferior de la porción membranosa. Pues ahí es donde sufre más daño y además suele estar acompañada pues de un tabique intraauricular incompleto, porque el tabique interauricular tiene mucho que ver pues con ese tracto de salida que obviamente va hacia la aurícula, y normalmente esta cardiopatía, que suele ser completa, suele incluir también una CIB de entrada. Por último tenemos la infundibular o subarterial, que se localiza por encima de la cresta supraventricular, más o menos cerca de la válvula aórtica. Bueno, hacia aquí tenemos una información de identificación que nos ayuda a orientarnos un poquito, y pues nos dice que precisamente porque esa tabicación interventricular es tan compleja, la principal que se da, como ya lo mencionamos, pues es una CIB de tipo membranoso, precisamente por esos aportes tan grandes que tiene de 3 componentes, que alrededor de cada 4 de cada 1000 nacidos vivos, es decir, entre un 30 y un 40%, pues con defectos cardiogénicos, presenta precisamente esta cardiopatía, que es la comunicación interventricular, y que bueno, ya lo mencionamos, que la membranosa es la más frecuente, y además que las pues pueden haber obviamente de pequeño o gran tamaño, es decir, que se abra un pequeño agujero o que se abra un gran agujero. Normalmente cuando es pequeña va a ser asintomática, entonces si es pequeña y además es muscular, se suele cerrar o disminuir a medida de que el niño crece, es decir, a medida de que crece su corazón, pero cuando es membranosa suele ser mucho más complicada, y también por eso son los que más persistencia presentan. Bueno, hacia acá presentamos una hemodinámica o una hemodinamia que nos va a decir cómo funciona.